El rey Carlos quedó mudo al descubrir que la princesa Beatriz reveló secretos reales. Afirma que la reina Camila y el príncipe Andrés tienen un pacto que se ha mantenido durante años. Desde esta revelación, el palacio de Buckingham ha estallado en caos. ¿Qué descubrió Beatriz y podría este escándalo derribar la corona? Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Hace un minuto, el rey Carlos quedó mudo, no por un asunto de Estado, sino por la voz de su propia sangre. La princesa Beatriz, en una transmisión no autorizada que rompió cada página del protocolo Windsor, acababa de detonar una bomba en el corazón de la monarquía. Sus palabras, calmadas y precisas, revelaron un pacto secreto, una alianza profana que se había estado gestando durante años en los pasillos más oscuros del poder, un acuerdo entre la reina Camila y el príncipe Andrés. La noticia cayó sobre el palacio de Buckingham no como un rumor, sino como un decreto de guerra. El aire, denso por la tradición, se fracturó, se desató el caos. Reuniones de emergencia fueron convocadas en un susurro febril. Alianzas construidas sobre décadas de lealtad se hicieron añicos en un instante, y una crisis constitucional que nadie vio venir comenzó a tomar forma. ¿Qué había descubierto exactamente la princesa Beatriz? ¿Qué secreto era tan poderoso como para obligar a una princesa a traicionar el juramento de silencio que define su existencia? Las preguntas resonaban desde los salones de Clarence House hasta los rincones más lejanos de la Commonwealth. No se trataba de un simple escándalo familiar. Esto era un ataque a la institución misma, un desafío directo a la autoridad del rey. Y mientras el mundo observaba, conteniendo la respiración, una verdad más profunda comenzó a emerger. Esto no era solo sobre Andrés y Camila, esto era sobre el fantasma de Diana, cuya memoria, se susurraba, había sido profanada y utilizada como la más fría de las monedas de cambio. La corona, que había sobrevivido a guerras y abdicaciones, ahora enfrentaba una amenaza interna, una verdad escrita en sangre que amenazaba con derribarla desde sus cimientos. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez la historia venía de dentro, armada con una legitimidad que ninguna fuente externa podría igualar. Era la palabra de una princesa de sangre contra la maquinaria silenciosa del palacio, y en esa batalla, la lealtad se convirtió en la primera víctima. El silencio que siguió a la transmisión de Beatriz no fue de paz, sino de preparación para la guerra. Cada facción se atrincheró, cada cortesano eligió un bando. El rey Carlos, atrapado entre su esposa y su sobrina, entre la institución y la familia, se enfrentaba a una elección imposible. Proteger a Camila significaba condenar a Beatriz. Apoyar a Beatriz significaba admitir que la corona estaba podrida desde dentro. La crisis no era solo política, era existencial. Ponía en duda la misma base sobre la que se asienta la monarquía, la confianza, la unidad y la sagrada inviolabilidad de la familia. Y en el centro de todo, el nombre de Diana resonaba como una campana fúnebre, un recordatorio de que las viejas heridas nunca sanan del todo. Solo esperan, latentes, a que una nueva traición las despierte. La corona se tambaleaba, y el mundo entero esperaba ver si caería. Si vuelves a ver las imágenes de la transmisión de Beatriz, lo verás. No hay ira en sus ojos, no hay temblor en su voz. Hay una calma clínica, la quietud de alguien que no está haciendo una acusación, sino presentando un veredicto. Habló con una claridad que no dejaba lugar a dudas, citando cartas y notas que había visto personalmente, correspondencia entre altos asesores del palacio y el príncipe Andrés, documentos que nunca debieron ver la luz del día. En el palacio de Buckingham, el sistema colapsó. El personal, entrenado para gestionar la percepción pública con precisión quirúrgica, fue arrollado por un tsunami de llamadas de periodistas de todo el mundo. Las cadenas de noticias repetían sus declaraciones en un bucle sin fin, y en las redes sociales, el hashtag Beatriz la Bomba se convirtió en tendencia global. El palacio nunca se había enfrentado a una filtración de esta magnitud, una que no provenía de un tabloide, sino del corazón mismo de la familia. La reacción del rey Carlos fue inmediata y reveladora. Canceló 2 audiencias públicas programadas y se atrincheró durante horas en reuniones privadas en Clarence House.
Estaba atrapado entre el instinto de proteger a su familia y el deber de salvaguardar la monarquía. Las revelaciones de Beatriz no eran chismes, eran pruebas documentadas que desafiaban el modus operandi de la institución. En cuestión de horas, una encuesta de YouGov mostró una caída del 12% en la confianza pública en la transparencia de la monarquía. Los historiadores no tardaron en trazar un paralelismo escalofriante. La entrevista de la princesa Diana en Panorama en 1995. No por los titulares sensacionalistas, sino por cómo sacudió los engranajes internos del poder, demostrando que la amenaza más peligrosa no siempre viene de fuera, sino de una voz solitaria y veraz desde dentro. La transmisión de Beatriz fue una obra maestra de la subversión calculada. No gritó, susurró, y en el silencio que siguió, el estruendo fue ensordecedor. Dentro del palacio, el caos no era solo logístico, era existencial. Los teléfonos sonaban sin cesar, pero las conversaciones importantes ocurrían en pasillos silenciosos, en miradas intercambiadas que pesaban más que las palabras. La maquinaria de relaciones públicas de la corona, una bestia formidable que había aplastado a primeros ministros y silenciado a la prensa durante generaciones, se detuvo en seco. ¿Cómo se combate una verdad que viene de la propia sangre real? La respuesta era un silencio inquieto. El rey Carlos, en su refugio de Clarence House, no estaba simplemente deliberando, estaba paralizado. Cada opción era una traición, a su esposa, a su sobrina, a la corona o a sí mismo. Sus asesores le presentaban estrategias, comunicados de prensa redactados con frialdad, pero él sabía que las palabras no podían contener esta inundación. Esto no era una crisis mediática, era un cisma familiar con implicaciones constitucionales. Las revelaciones de Beatriz no solo habían expuesto un pacto secreto, habían expuesto la fragilidad del trono mismo. La comparación con la entrevista de Diana en Panorama era más profunda de lo que muchos entendían. Diana había hablado del dolor en su matrimonio, Beatriz hablaba de la podredumbre en el sistema. Diana expuso una herida personal. Beatriz estaba realizando una autopsia a la institución en tiempo real, revelando una enfermedad que había hecho metástasis en silencio detrás de puertas cerradas. En el castillo de Windsor, la tensión era un ente palpable. Altos consejeros fueron convocados a un consejo silencioso, una reunión de crisis cuyo único propósito era contener la hemorragia. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. Sobre la mesa de roble pulido, que había soportado el peso de decisiones de guerra y paz, no solo estaba el futuro de Beatriz, sino el de la propia corona. Se formaron dos facciones, susurradas en los pasillos de piedra. Un grupo, los tradicionalistas, la vieja guardia que veía el protocolo Windsor no como una guía, sino como un evangelio, exigía un castigo ejemplar. Argumentaban que era necesario para mantener el control, para enviar un mensaje inequívoco de que la insubordinación, especialmente la de sangre real, no sería tolerada. Una purga simbólica, decían con voces graves, era la única manera de reafirmar la autoridad del rey, despojarla de títulos, exiliarla de la vida pública, borrarla del tapiz real. Era la respuesta del manual, la respuesta que la institución siempre había dado a la disidencia. Pero otra facción, más pragmática y temerosa del mundo exterior, advirtió que una respuesta tan brutal solo empeoraría las cosas. ¿No habían aprendido nada del fantasma de Diana? Convertirían a Beatriz en una mártir, validando sus afirmaciones y atrayendo aún más la simpatía del público. Sería echar gasolina al fuego. Todos en esa sala sabían una cosa. Esto era más que una pelea familiar. La monarquía misma estaba siendo puesta a prueba desde dentro. Beatriz lo había anticipado. Actuando a la vez como miembro de la realeza y como denunciante, había expuesto debilidades que el manual de crisis habitual del palacio no podía contener. Las herramientas estándar, los comunicados de prensa lacónicos, las apariciones públicas cuidadosamente escenificadas y las discretas investigaciones internas eran ahora inútiles, armas de una era pasada. Sus revelaciones no apuntaban simplemente a individuos, cortaban el corazón de la estructura operativa de la monarquía al forzar la salida a la luz de registros financieros,
acuerdos de patrocinio y procesos de toma de decisiones, desafió a una institución que durante mucho tiempo había confiado en la opacidad como su escudo, había convertido la mayor fortaleza de la corona, su secreto, en su mayor vulnerabilidad. Al final de ese primer día, el silencio del rey Carlos se había vuelto simbólico. Una monarquía que había soportado guerras, abdicaciones y divorcios, ahora se enfrentaba a un nuevo tipo de amenaza, una que no venía de un parlamento hostil o de una prensa ávida, sino de una voz tranquila y decidida desde el interior de sus propias murallas. Un miembro de la familia, dispuesto a cambiar la comodidad y la lealtad por la transparencia, la hemorragia no se había contenido. Apenas comenzaba. El descubrimiento más dañino que hizo la princesa Beatriz provino de los archivos privados de su padre. Enterrada durante décadas, no en una bóveda real, sino a plena vista, protegida por el desorden de una vida privilegiada, encontró una carta sellada, llevaba la insignia de la reina Camila y estaba fechada más de una década atrás. Su contenido dejó atónitos a los historiadores reales que más tarde la examinaron. Este no era el lenguaje de la correspondencia familiar. Se leía como una negociación, un contrato escrito con tinta de hielo. El sobre en sí era un artefacto de intriga, no era un sobre de Manila común, sino uno de lino pesado, de un blanco cremoso que desafiaba el paso del tiempo. Estaba sellado no con un sello real oficial, la marca de la institución, sino con el monograma personal de Camila, una C entrelazada con una corona ducal, una distinción sutil, pero cargada de significado. Sugería un asunto privado, no oficial, una comunicación que operaba fuera de los canales del protocolo Windsor, en las sombras donde se forjan los verdaderos pactos de poder. Beatriz, guiada por una voz anónima, a través de una llamada encriptada, supo exactamente dónde buscar. No en las cajas de lectura oficiales ni en los archivos de Estado, la voz le indicó una carpeta de archivos personales de Andrés, oculta en su estudio privado en Royal Lodge, etiquetada con un nombre en clave, Némesis, un nombre que solo un puñado de personas dentro del círculo íntimo conocería. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas, el momento en que sus dedos, firmes y sin temblar, rompieron el sello de cera carmesí, fue el momento en que el pasado regresó no como un recuerdo, sino como una orden de ejecución para la reputación de la corona. El papel era grueso, la escritura de Camila inconfundiblemente firme y elegante. Cada palabra parecía elegida no por su calidez, sino por su peso legal, su ambigüedad calculada. La carta era una pieza de ajedrez, un movimiento estratégico congelado en el tiempo. Esta no era una reliquia del pasado, era un arma cargada, esperando en silencio durante años a que alguien tuviera el valor de apretar el gatillo. Y Beatriz, con el corazón latiéndole en la garganta y la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma, acababa de hacerlo. El fantasma que había perseguido a la monarquía durante una generación ahora tenía pruebas escritas a mano y la verdad, una vez desatada, no podía volver a ser encerrada. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez habían enterrado la prueba en el lugar equivocado. La carta de Camila no insinuaba, declaraba. Era una obra maestra de la amenaza velada, un documento que congeló la sala cuando los asesores de Beatriz lo leyeron. Una línea en particular atrajo la atención, una frase que se convertiría en el epicentro del terremoto. Si tus posesiones permanecen intactas, garantizaré que tu dignidad no se convierta en un daño colateral. Las palabras flotaban en el aire, frías y afiladas como fragmentos de hielo. Los analistas notaron el tono transaccional, desprovisto de cualquier afecto familiar. Los expertos en derecho constitucional dijeron que insinuaba una negociación calculada, no un apoyo espontáneo. Era el lenguaje de la realpolitik, no del amor fraternal. ¿Pero a qué posesiones se refería Camila? El término parecía deliberadamente vago, pero pesado con un significado oculto, una amenaza latente. Para los asesores legales, la respuesta era escalofriante, una verdad susurrada en los rincones más oscuros de la historia real. No se refería a propiedades ni a dinero. Se refería a material comprometedor, reliquias de una guerra que todos creían terminada.
materiales vinculados a la mujer cuya memoria el palacio había intentado controlar, sanitizar y finalmente enterrar durante casi 3 décadas. Diana, princesa de Gales. La sugerencia era inequívoca, un veneno que se extendía por las venas de la monarquía. Conversaciones, documentos, quizás grabaciones, habían sido preservados por Andrés y podían ser utilizados como palanca. La única mujer a la que Camila pasó su vida tratando de dejar atrás acababa de regresar, no en los titulares, sino en sangre, en la tinta de una carta que demostraba la más profunda de las traiciones. Diana, el fantasma de la ópera real, seguía siendo un símbolo de compasión y autenticidad para millones. Cualquier intento de utilizar su legado como moneda política golpeó al público como una profanación, un sacrilegio. Esta carta no era solo una prueba de un pacto secreto, era la prueba de que, para algunos dentro del palacio, la memoria de Diana no era sagrada, era estratégica. Su sufrimiento no era una tragedia, era una ventaja, y esa verdad, más que cualquier otra, tenía el poder de trastocar toda la línea de sangre real. Porque no se trataba de la ley, se trataba de percepción, identidad, historia. Los fantasmas no pueden heredar el trono, pero su memoria puede derribarlo. La carta era la prueba de que la guerra por el legado de Diana nunca había terminado. Simplemente se había librado en silencio, detrás de puertas cerradas, hasta ahora. La reacción del público fue instantánea y volcánica. En el momento en que se filtró la conexión con Diana, las redes sociales explotaron. El hashtag Justicia para Diana se volvió tendencia mundial en menos de una hora. No era solo indignación, era un dolor colectivo, una herida antigua reabierta con una brutalidad inesperada. La gente, que había llorado a Diana como si fuera de su propia familia, sintió esta revelación como una traición personal. El cuento de hadas era una mentira, y ahora sabían que el palacio no solo lo sabía, sino que había usado la memoria de la heroína para proteger a sus villanos. Para Camila, el golpe fue repentino y devastador. Años de una cuidadosa gestión de su imagen, de pasar de ser una figura controvertida a una reina consorte aceptada, se evaporaron en el aire. La confianza, que debe ganarse y una vez rota es casi imposible de restaurar, se hizo añicos. Los críticos argumentaron que, si había aprobado tal acuerdo, su reputación, ganada con tanto esfuerzo durante décadas, de repente estaba en un terreno inestable. La carta también abrió nuevas preguntas sobre las decisiones del palacio, las lealtades y hasta qué punto los arreglos privados han moldeado la imagen pública de la familia real. Si el príncipe Andrés poseía material relacionado con Diana lo suficientemente poderoso como para asegurar su protección, ¿qué más podría estar oculto en los archivos del palacio? ¿Cuántas otras verdades inconvenientes estaban enterradas bajo capas de protocolo y secreto? Los biógrafos sugirieron la posibilidad de más documentos, cada uno con el peso de remodelar la narrativa cuidadosamente gestionada de la monarquía. Al vincular sus revelaciones con Diana, Beatriz dejó en claro que esto era más que una disputa familiar. Esto era una cuestión de legado, de la historia misma. Sabía que invocar a la princesa del pueblo removería emociones a través de generaciones y estratégicamente el momento fue devastador. Justo cuando Camila encontraba una amplia aceptación, su nombre quedó repentinamente ligado a una de las sospechas más oscuras de la historia real, la de haber profanado la memoria de la única mujer que la corona nunca pudo controlar del todo. La reacción pública fue una tormenta que el palacio no pudo capear. Vigilias espontáneas aparecieron frente al Palacio de Kensington, con flores y notas que recordaban a las que se dejaron en 1997. La diferencia era que esta vez las notas no expresaban dolor, sino rabia. La furia no estaba dirigida a los paparazzi, sino a la propia institución. Para Camila, cada flor depositada era una espina en su corona. La narrativa que había construido con tanto cuidado, la de la compañera leal y la consorte digna, se derrumbó. De repente, volvía a ser la otra mujer, pero esta vez, su presunto crimen no era el adulterio, sino algo mucho más profundo, la profanación de un recuerdo sagrado. El palacio, por primera vez en años, perdió el control de la narrativa.
No podían negar la carta. No podían desacreditar a Beatriz sin parecer vengativos. Estaban atrapados, silenciados por la verdad que ellos mismos habían intentado suprimir. La furia del pueblo se convirtió en un tribunal, y el veredicto, susurrado en millones de hogares, fue unánime: culpable. Para entender la profundidad de esta traición, tenemos que retroceder un poco. El pacto no se forjó a la luz del día, sino en las sombras, durante uno de los momentos más vulnerables para la monarquía. Mientras el rey Carlos estaba hospitalizado, incapacitado para intervenir, la reina Camila y el príncipe Andrés sellaron lo que los informantes ahora describen como una de las alianzas más calculadas de la historia real moderna. Negociar mientras el monarca yacía incapacitado conmocionó incluso a los observadores más curtidos de la política palaciega. A primera vista, el acuerdo parecía centrado en salvar a Andrés. Su posición pública se había derrumbado bajo el peso de sus vínculos con Jeffrey Epstein. Su desgracia amenazaba con manchar a la monarquía misma. Sin embargo, fuentes del palacio insisten en que Camila tenía mucho más en juego que la lealtad familiar. Ella, que había pasado años remodelando su imagen, vio en la crisis de Andrés tanto un peligro como una oportunidad. El peligro era que el escándalo de Andrés pudiera salpicarla, reabriendo viejas heridas y cuestionando su propio juicio. La oportunidad era más sutil, más maquiavélica. Al salvar a Andrés, no solo ganaba un aliado agradecido, también se aseguraba de que cualquier secreto que él pudiera guardar permaneciera enterrado con él. Su vínculo, señalaron los conocedores, era pragmático más que afectuoso. No se basaba en la sangre, sino en la supervivencia mutua. Ambos salían ganando. Andrés obtenía protección, Camila obtenía silencio. El pacto fue una obra maestra de la estrategia silenciosa, discutido no en salas de juntas, sino en reuniones familiares, almuerzos de domingo y ceremonias privadas. Momentos que parecían rutinarios, pero que sirvieron como oportunidades para dar forma a la estrategia sin dejar un rastro de papel, sin un solo memorando que pudiera ser filtrado. Lo que parecía una respuesta familiar orgánica a una crisis era, en realidad, un plan cuidadosamente diseñado en la oscuridad. Un movimiento político destinado a proteger a individuos en lugar de a la propia monarquía. Era la Realpolitik en su forma más pura y despiadada, llevada a cabo mientras el rey, el corazón simbólico de la nación, estaba ausente. La ausencia del monarca no fue un accidente, fue una ventana de oportunidad que ambos aprovecharon con una frialdad escalofriante. Este no fue un acto de pánico, fue un golpe de estado silencioso, una realineación del poder dentro de la familia que se llevó a cabo sin una sola palabra de condena pública. Se estaba reescribiendo la monarquía no por legitimidad, sino por conveniencia, por la necesidad de contener un escándalo que amenazaba con consumirlos a todos. Y en el centro de esta red de engaños, Camila emergió no como una consorte de apoyo, sino como una jugadora de poder por derecho propio, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asegurar su posición y silenciar el pasado. Los términos del acuerdo eran crudos y directos, desprovistos de toda emoción. El príncipe Andrés se retiraría de la vida pública, renunciaría a sus títulos militares y patrocinios reales, y se desvanecería del centro de atención. Su exilio no sería en una torre, sino en una jaula dorada, Royal Lodge, lejos de las cámaras pero dentro del abrazo protector de la fortuna real. A cambio de su aquiescencia, de su silencio, él aseguraría que ciertos documentos sensibles, archivos que se extendían mucho más allá de sus propios escándalos, permanecieran sellados. Se decía que esos archivos contenían información tan dañina, no solo sobre la familia real, sino sobre el establishment británico, que podrían haber deshecho las décadas de rehabilitación de Camila. Los biógrafos creen que implicaban a otras figuras y redes poderosas, planteando preguntas inquietantes sobre cuánto sabía Andrés y cómo había utilizado ese conocimiento para protegerse. A cambio de su silencio, Camila prometió usar su influencia con Carlos para garantizarle a Andrés una forma de protección. Aunque perdería gran parte de su posición pública, no sería expulsado por completo. Los costos legales serían cubiertos, el daño a la reputación gestionado y las comunicaciones del palacio enmarcarían su retirada como digna en lugar de deshonrosa. Entre bastidores, el plan incluía un control cuidadoso de los medios de comunicación.
Algunos periodistas fueron instruidos para presentar la retirada de Andrés como voluntaria y digna. Los costos legales fueron cubiertos por los patrimonios reales, como el Ducado de Lancaster, para que Andrés pudiera defenderse sin usar su propio dinero, un detalle que, de saberse, habría causado una indignación pública masiva. Abogados e historiadores reales dieron la alarma en privado. Si los miembros de la realeza de alto rango podían hacer tratos secretos de esta naturaleza, ¿qué más había sucedido lejos de los ojos del público? Para una monarquía que depende de la confianza, esto demostró cuánto estaba sucediendo detrás de escena, oculto a todos. El pacto funcionó durante un tiempo, Andrés se desvaneció y la posición de Camila se fortaleció, pero los mismos documentos que sustentaban el acuerdo, cartas, registros financieros y comunicaciones, resurgirían más tarde en manos de la princesa Beatriz, transformando los susurros de conspiración en evidencia contundente. El acuerdo no era solo un pacto familiar, era un acto de encubrimiento a nivel institucional, una traición a la confianza pública que la monarquía jura defender. Cada cláusula del acuerdo, cada libra esterlina desviada para honorarios legales, era un hilo en la soga que ahora apretaba el cuello de la corona. La rendición de Andrés no fue una derrota, fue una inversión estratégica en el silencio, un silencio comprado a un precio que la monarquía, finalmente, no podría permitirse pagar. La verdad, escrita en libros de contabilidad y memorandos secretos, estaba a punto de salir a la luz. Cuando el príncipe William se enteró de que la memoria de su madre había sido utilizada como palanca, algo dentro de él cambió. El personal del palacio dijo más tarde que no fue un estallido de ira, sino una determinación silenciosa e intensa, una respuesta tranquila y controlada que conllevaba un peso real. Era la calma de un depredador que ha identificado a su presa. Sus acciones sacudirían la casa real y cambiarían el equilibrio de poder. En público, permaneció impasible, una máscara de deber y decoro. Asistió a eventos, sonrió para las cámaras y cumplió con sus deberes con una normalidad casi inquietante. Pero a puerta cerrada, en los apartamentos privados del Palacio de Kensington, estaba organizando un contraataque. Personas cercanas a William dicen que dirigió una investigación meticulosa, trabajando con un círculo de confianza de asesores y abogados para verificar cada documento, cada nota, cada susurro. Para quienes lo conocían, este enfoque era típico. Su entrenamiento militar en Sandhurst le había enseñado a ser disciplinado, a estudiar el problema, a reunir toda la información y a planificar cada paso antes de actuar. No reaccionaba por impulso, todo era deliberado, clínico. Su calma pública tenía un propósito estratégico, mantenía a todos, desde el personal hasta su propia familia, adivinando cuál sería su próximo movimiento, sembrando una incertidumbre que era en sí misma un arma. Lo que su equipo descubrió, sin embargo, fue mucho más allá de lo que Beatriz había compartido. Oculta entre la correspondencia privada, encontraron la pieza clave, la prueba irrefutable. Una carta de la propia reina Camila, una que hacía referencia a Diana no con respeto, ni siquiera con neutralidad, sino con el frío cálculo de un estratega político. Los biógrafos han señalado durante mucho tiempo su feroz devoción al legado de su madre, un compromiso casi sagrado de proteger a la mujer que la institución no pudo o no quiso proteger. Para William, el nombre de Diana se había convertido en una ficha de negociación, y eso era intolerable. No iba a insultar la memoria de su madre. La monarquía, le había enseñado su abuela, se trata de símbolos, y no había símbolo más potente, más cargado de dolor y amor, que el de su madre. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y él, como futuro rey, estaba listo para cumplirla. El león que había dormido durante años, el hijo que había llorado en silencio, finalmente había despertado, y estaba listo para la guerra. La represalia de William llegó rápidamente, menos de 48 horas después de confirmar la autenticidad de la carta. La oficina del príncipe emitió un conjunto de demandas que sacudieron los cimientos de la institución. No fue una purga legal, fue una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. William insistió en que Camila
debía renunciar a todos los patrocinios reales relacionados con el bienestar infantil, la defensa de las mujeres y la salud mental. No eran elecciones al azar. Cada una de estas causas había sido fundamental para el trabajo humanitario de Diana. El mensaje de William era cristalino. A su madrastra no se le permitiría ocupar espacios ligados al legado de su madre mientras se la acusaba de explotarlo. Era una reclamación de territorio moral, una línea de sangre dibujada no con tinta, sino con el legado. El golpe estaba destinado a doler, y lo hizo. Se ordenó al personal que despejara las oficinas de patrocinio de Camila mientras ella asistía a un acto de Estado. Para cuando regresó a Clarence House, su nombre ya había sido eliminado de las organizaciones que Diana había defendido. Fue una humillación silenciosa, ejecutada con la precisión de una operación militar. A puerta cerrada, William y Camila se encontraron cara a cara. Los relatos de esa reunión permanecen guardados bajo llave, pero un veterano cortesano la describió como una conversación definitoria, una que no dejó dudas sobre quién definiría el futuro de la monarquía. No hubo gritos, solo la frialdad de una resolución inquebrantable. La ofensiva de William no se limitó a órdenes internas. En público, comenzó a usar el anillo de compromiso de Diana de manera más prominente y moldeó sus discursos en torno a temas de verdad y transparencia. La verdad no amenaza a la corona, dijo en un evento benéfico. El silencio sí lo hace. Nadie dudaba a quién iban dirigidas esas palabras. Varios de los asesores más cercanos de Camila, aquellos que habían ayudado a orquestar el pacto, fueron despedidos silenciosamente. Su influencia pública se derrumbó casi de la noche a la mañana. Por primera vez en la historia real moderna, un heredero al trono había desafiado abiertamente a una reina consorte y había ganado. La elección de William de alinearse con la princesa Beatriz fue el golpe de gracia. Al apoyar su llamado a la transparencia, transformó a Beatriz de una voz solitaria de preocupación en un catalizador para la reforma, cuyas palabras ahora llevaban el peso del futuro rey. La casa real se había dividido, ya no era Carlos y sus hijos, era William y el legado de su madre contra el establishment que ella había desafiado. La victoria, sin embargo, tuvo un costo. La familia se fracturó, obligando a cortesanos y parientes a declarar lealtades. Pero William había logrado lo que se propuso. Había protegido la memoria de su madre, no como un fantasma del pasado, sino como una fuerza viva que aún podía impartir justicia. El escándalo que sacudió a la monarquía británica no comenzó con un titular. Comenzó con una llamada telefónica nocturna. La persona que llamaba era un miembro retirado del personal real, un sirviente de la corona que había trabajado en la casa durante décadas y decidió hablar sobre información que había guardado durante mucho tiempo. Había observado en silencio cómo se desarrollaba el acuerdo entre el príncipe Andrés y la reina Camila, y finalmente decidió que no podía permanecer callado. El que llamaba no era un veterano cualquiera del palacio. Había servido durante múltiples reinados, navegando crisis desde las secuelas de Diana hasta las controversias de Carlos. Al elegir hablar, rompió una tradición de lealtad absoluta. Durante generaciones se esperaba que el personal del palacio mantuviera todo en privado, un código de silencio tan inquebrantable como los muros de la Torre de Londres. Que alguien de ese nivel hablara indicaba que la conspiración había cruzado una línea demasiado peligrosa como para ignorarla, una traición no a un individuo, sino a la corona misma. La llamada, según los conocedores del palacio, duró más de una hora. El miembro del personal guió a Beatriz con instrucciones precisas sobre dónde localizar archivos ocultos dentro de los archivos privados de su padre. Conocía el sistema a la perfección porque había ayudado a diseñarlo. Cada archivador, cada referencia codificada, cada comunicación enterrada durante años. El informante la guió paso a paso, su voz un susurro fantasmal a través de la línea segura, un espectro de la vieja guardia regresando para corregir un error. Este no fue un acto impulsivo. El miembro del personal había luchado con su conciencia durante meses, sopesando la lealtad a la institución frente a la lealtad a la verdad.
Al contactar a Beatriz directamente en lugar de ir a la prensa o al Parlamento, se aseguró de que la información proviniera de dentro de la propia familia. Una elección que dio a sus revelaciones un peso innegable, protegiéndolas de las inevitables acusaciones de ser un simple chisme de sirvientes. Esto era diferente. Era un asunto de sangre. La llamada se produjo en un momento en que las propias dudas de Beatriz estaban llegando a su punto máximo. Ya se sentía atrapada, arrastrada a la rehabilitación de la imagen de su padre sin su consentimiento. La voz en el teléfono no le dio nuevas dudas, le dio un mapa para confirmar las que ya tenía. El denunciante, cuyo nombre sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del palacio, no buscaba venganza, buscaba redención. Redención para una institución que, en su opinión, había perdido el rumbo, sacrificando su integridad en el altar de la autopreservación. La llamada no fue solo una filtración de información, fue un acto de fe. Fe en que una princesa, una mujer de la nueva generación, tendría el coraje de hacer lo que la vieja guardia no se atrevió: decir la verdad. Beatriz no dudó. No desestimó la llamada ni buscó consuelo en su padre, el hombre en el centro de la tormenta. En cambio, con una determinación fría que sorprendió a quienes la conocían, comenzó a seguir la pista en silencio. Se convirtió en una investigadora en su propia casa, investigando los registros del palacio más a fondo que nunca. El personal notó un cambio. La princesa, antes sociable y cumplidora, se retiraba de sus deberes públicos, cancelando compromisos con excusas vagas. Consultaba discretamente a un bufete de abogados de Londres especializado en derecho constitucional. Sus acciones ya no podían ser ignoradas, eran las maniobras silenciosas de alguien preparándose para la batalla. Los documentos que descubrió coincidían con las indicaciones del informante con una precisión asombrosa. Cada carpeta, carta y nota sellada estaba exactamente donde le habían dicho que estaría. La precisión de la información dejó en claro que esto no era obra de un ex empleado amargado. Provenía de alguien con conocimiento directo y profundo de las operaciones del palacio. Un descubrimiento fue especialmente sorprendente. Esta no era la primera vez que los informantes habían intentado dar la alarma. Encontró memorandos de años anteriores, advertencias de personal de menor rango que habían sido silenciadas discretamente, enterradas bajo el peso de la burocracia y la negación. Esto hizo que los hallazgos de Beatriz fueran aún más explosivos. No era un solo acto de corrupción, sino un patrón de encubrimiento. Para Beatriz, el impacto fue personal. Las revelaciones confirmaron sospechas que había guardado para sí misma durante mucho tiempo, cambiando la forma en que veía tanto su papel como la institución que la rodeaba. Le dieron la confianza para pasar de ser una hija leal a una investigadora activa, dispuesta a desafiar el sistema desde dentro. La reina Camila, una estratega consumada, reconoció la amenaza de inmediato. A los pocos días, asistía a reuniones de emergencia, consciente de que los acuerdos secretos del palacio se estaban desmoronando, que los fantasmas que creía exorcizados estaban volviendo a levantarse. La elección del denunciante de contactar a Beatriz en lugar de a las autoridades externas resultó decisiva. Viniendo de dentro de la familia, las revelaciones tenían un peso que no podía ser desestimado como un ataque externo. Los historiadores describieron más tarde la llamada como algo sin precedentes, un desafío a siglos de tradición que redefinió lo que la lealtad a la corona podía significar. Ya no significaba un silencio ciego, sino una lealtad a un ideal superior de integridad, incluso si eso significaba derribar los muros del palacio desde dentro. El hilo de la verdad, una vez tirado, no podía detenerse, y estaba a punto de desentrañar todo el tejido de la monarquía. La postura de Beatriz por la verdad desencadenó un cambio inimaginable. En cuestión de semanas, el Parlamento, esa bestia durmiente, finalmente despertó. Se iniciaron comités para revisar las finanzas reales, los patrocinios y la toma de decisiones, una intrusión en el santuario de la soberanía que habría sido impensable una generación antes. Los sistemas que una vez protegieron a la familia, esos muros invisibles de deferencia y secreto, comenzaron a agrietarse y desmoronarse bajo el peso de la verdad. La reina Camila sintió el impacto de forma aguda y personal. Las encuestas mostraron una fuerte caída en la confianza pública,
un veredicto popular del que no había apelación. Detrás de escena, la princesa Ana, el ancla estoica de la familia, ofreció un apoyo silencioso pero firme a Beatriz. Su respaldo, nunca declarado públicamente pero sentido en cada pasillo del palacio, ayudó a proteger a Beatriz de las críticas internas y dio un peso inmenso a los llamados al cambio. Lejos de retirarse a una jaula dorada tras la tormenta, Beatriz abrazó su nuevo papel. Dejó de ser simplemente la hija de Andrés. Comenzó a trabajar con grupos internacionales de derechos humanos, hablando en conferencias en Ginebra y Nueva York sobre transparencia y liderazgo ético. Ya no era solo un miembro secundario de la realeza, estaba dando forma a las conversaciones globales, usando su plataforma no para cortar cintas, sino para cortar las ataduras del secretismo. Dentro del palacio, las reformas avanzaron con una velocidad forzada. La presentación de informes financieros detallados se volvió obligatoria. Los gastos que antes se ocultaban bajo vagos presupuestos de apoyo soberano ahora tenían que ser documentados y revisados. Se contrató nuevo personal con experiencia legal y de cumplimiento, hombres y mujeres que no entendían de lealtad ciega, sino de responsabilidad fiduciaria. La monarquía estaba siendo reconstruida, no por elección, sino por necesidad, para operar más como una institución pública moderna, donde el secreto ya no podía proteger la corrupción. El resultado no fue la destrucción de la monarquía, como temían los tradicionalistas. Paradójicamente, el desafío de Beatriz la salvó. Al forzar la reforma desde dentro, restauró una medida de confianza pública que los críticos externos nunca podrían haber logrado. El apoyo a la corona se estabilizó una vez que se implementaron nuevos mecanismos de supervisión, demostrando que la rendición de cuentas, en lugar de la lealtad ciega, aseguraría su futuro. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. El valor de Beatriz no solo cambió a su familia, redefinió la relación entre la corona y el país. Su acto de desafío fue el capítulo final de una batalla que comenzó décadas antes con su tía, la princesa Diana. El fantasma de Diana finalmente podía descansar, no porque sus enemigos hubieran sido destruidos, sino porque su verdad se había convertido en la nueva ley. Se dejó atrás una monarquía que estaba marcada, cicatrizada, pero innegablemente más fuerte, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota. ¿De qué lado están ustedes? ¿Del lado de la lealtad silenciosa o de la verdad explosiva? ¿Qué creen que diría la princesa Diana sobre esto? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para más revelaciones. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones.